buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar una semana, abrir la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Tenemos dos nuevos presidentes en la región. Uno no se ha juramentado aún, sino que lo hará el próximo 7 de agosto, que es el presidente de Colombia, Abelardo del Espriella. Pero hay una medida que él ha adelantado que vamos a comentar. Y se juramentó la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en una ceremonia con una participación importante de jefes de estados y de gobierno, encabezado por Felipe VI, el rey de España, y mandatarios de Sudamérica. No estuvo presente el presidente Abinader en la juramentación de Keiko Fujimori. Ella, pues, en su discurso, ha priorizado en el tema de la seguridad. Y seguridad es un tema muy asociado a los Fujimori, porque esa fue una de las prendas de su padre y por la que el Fujimorismo pues ha sobrevivido a tantos años de adversidades. Y entonces hay zonas, hay provincias donde hay una situación que casi se parece a la de Haití, porque el control del Estado es escaso. Ella ha prometido usar los militares para controlar esas áreas. Ojalá que sea una utilización puntual, programada, que no repita la experiencia mexicana de la incorporación de los militares al combate del narcotráfico. Eso desarrolló una guerra que ha sido pues catastrófica para México, esa guerra contra las drogas, la cantidad de muertos que eso ha generado en México. Tiene la experiencia y después de haber batallado tanto por alcanzar la presidencia, esta es la cuarta vez que se presentaba, encabezando todas las encuestas, ganando las primeras vueltas y después perdiendo el balotaje. Yo creo que cuando se ha pasado por todo eso, se va a la presidencia para dejar una, una impronta. Y confiamos en que así sea. En el caso de Abelardo de la Espriella, él anunció que va a cerrar las embajadas de Colombia en 14 lugares. Yo creo que hay una pregunta apropiada para todos los países. ¿Qué hago con embajadas en lugares donde no estoy persiguiendo un objetivo preciso? Es decir, yo busco eh, intercambio de toda la naturaleza. Por ejemplo, esos vínculos con el Reino Unido de España para nosotros son fundamentales, son clave. Esa inversión que tiene España, también en la República Dominicana, sobre todo en la industria turística, es clave, clave. Entonces, así por el estilo. Tal vez en otros lugares no tengo eso, pero tengo objetivos culturales, objetivos académicos, etcétera. Es decir, lo que usted tiene que tener es claro cuál es la razón por la que usted tiene una embajada abierta en cada uno de los países,
Donde esa pregunta no tenga respuesta, yo creo que es correcto hacer lo que ha hecho Abelardo de la Espriella. Y no es que al emularlo tengamos que hacer lo mismo. Él, por ejemplo, ha roto relaciones, anunció que va a romper relaciones tanto con Cuba como con Nicaragua, porque él dice que no va a tener relaciones con dictadura. Bueno, nosotros no tenemos por qué hacer lo mismo. Yo creo que la relación diplomática con Cuba y el intercambio con Cuba siempre va a ser importante para la República Dominicana, y en la medida que Cuba empiece a abrirse a capitales e inversiones, la República Dominicana tiene mucha experiencia, tiene mucho que aportar y puede ser parte de ese desarrollo de Cuba. Entonces, bueno, hay razones para que nos mantengamos en Cuba. En Nicaragua, ninguna razón para mantener una embajada abierta con Nicaragua. Nosotros tenemos que tener una embajada para los países centroamericanos, porque somos parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos junto con Centroamérica. Entonces nosotros escogemos uno o dos países prioritarios en América Central y ahí tenemos embajada, y esas embajadas pueden ser concurrentes, pero no tenemos que tener una embajada abierta en cada uno de los países pues centroamericanos. Lo propio, ¿cuál es nuestra clave en África? De dónde queremos nosotros tener un punto de partida para tener una presencia en África. La tenemos, pero no es que por romanticismo decidimos que vamos a abrir aquí, vamos a abrir allí, vamos a abrir. En eso yo creo que hay que emular un poco lo de este nuevo presidente de Colombia, que se juramenta en los próximos días, pero que ya ha anunciado estas iniciativas. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana? Adelante. Señores, el Tribunal Constitucional estuvo muy activo, pero activo con cosas aparentemente nimias, carentes de objeto y de utilidad, como las bautizó Roberto Rosario, por lo menos una de esas decisiones del Tribunal Constitucional, la que declara inconstitucional el decreto que limita los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas, porque la medida no entra en vigencia de inmediato, sino en 2 años, y en el fondo lo que hace es una sugerencia que se pudo haberse hecho sin ninguna sentencia, la de que eso se establezca por una regulación, porque el plazo que establece es indefinido. Bueno, eso puede ser, o decreto, o lo que fuere. La otra medida tiene que ver con que no se pueden publicar en redes sociales a los vecinos morosos. Es decir, un condominio que tiene un vecino que no paga el mantenimiento, no puede publicar a ese vecino en redes, y que tampoco puede ejercer vigilancia con drones u otros medios. Perfecto, yo creo que eso es correcto. Todas esas cosas son correctas, pero muy nimias y no parecen que merezcan, digamos, una ocupación especializada de un tribunal constitucional. Señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante.
La ceremonia de inauguración de los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se convirtió en una celebración de la identidad dominicana con un espectáculo de alto nivel que combinó tecnología, música y una puesta en escena cargada de simbolismo para dar la bienvenida a las delegaciones participantes. Uno de los momentos más impactantes de la noche fue el show de drones que iluminó el cielo con figuras alusivas al evento deportivo y a la cultura nacional, sorprendiendo a los miles de asistentes presentes, a quienes siguieron la transmisión desde distintos países de la región. La producción artística, dirigida por el productor general y director creativo Alberto Sayas, integró elementos clásicos y populares para narrar la historia de la República Dominicana a través de la música, la danza y los efectos visuales, mostrando al mundo la riqueza cultural, el talento y la esencia del país anfitrión. En tanto, hasta el momento, República Dominicana tiene en el judo y el esquí náutico sus dos disciplinas más productivas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Cada uno de estos deportes ha aportado 12 medallas a la delegación anfitriona durante las primeras jornadas de competencia. República Dominicana alcanzó un total de 9 medallas, incluidas 3 de plata y 6 de bronce, en la quinta jornada de los Juegos. Con la suma de las 9 preseas, el país llegó a 57 metales, repartidos en 10 de oro, 12 de plata y 35 de bronce, manteniéndose en el quinto puesto general. Los deportes de remo, tiro al plato y natación fueron los autores de las medallas de plata, mientras que racquetball agregó 4 de bronce, otra de tiro al plato y natación. La Asociación Mundial de Juristas solicitó la extinción del proceso penal contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, al considerar que el caso ha excedido el plazo razonable establecido por la legislación dominicana y los estándares internacionales. En el documento, la Asociación Mundial de Juristas sostiene que el proceso, iniciado en 2021, ha sobrepasado el plazo máximo de 4 años previsto en la normativa procesal penal dominicana, así como el estándar internacional del plazo razonable. El informe añade que tras analizar el expediente, concluyó que las dilaciones son atribuibles al Estado y que no existe constancia de que Rodríguez haya recurrido a maniobras dilatorias que justifiquen la prolongación del proceso. La organización también argumenta que la prisión preventiva a la que fue sometido Rodríguez durante 4 años imponía al Estado un deber reforzado de diligencia de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rodríguez, quien dirigió la Procuraduría General entre 2016 y 2020, está acusado por el Ministerio Público de presuntos actos de corrupción administrativa en el denominado caso Medusa, cargos que rechaza. El presidente Luis Abinader promulgó las modificaciones al Código Penal aprobadas la semana pasada por el Congreso Nacional tras un acelerado proceso legislativo y en medio de un intenso debate entre distintos sectores de la sociedad. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo oficializa la reforma y da paso a la entrada en vigor de la nueva legislación el próximo 3 de agosto, una vez concluya el periodo de vacatio legis establecido por la Ley 7425. Junto con la promulgación, el mandatario emitió el decreto 507-26, mediante el cual dispuso la creación de una comisión de seguimiento encargada de evaluar la aplicación de la normativa y proponer futuras mejoras al texto legal. La comisión estará presidida por Milton Rey Guevara y sus integrantes desempeñarán sus funciones a título honorífico. Según informó la presidencia, la promulgación pone a disposición del país un código penal fortalecido mediante el consenso democrático y un proceso de revisión institucional y técnica de los aspectos reformados, al tiempo que reafirma el compromiso del gobierno con la modernización del marco jurídico nacional. De igual forma, el Poder Ejecutivo señaló que la promulgación representa un paso hacia la modernización de la legislación penal dominicana y fortalece la protección de los derechos fundamentales. 3 hombres y una mujer a bordo de una jipeta murieron ahogados luego que el vehículo en el que se desplazaban cayera en el río conocido como la Neverita de Nizao, Baní. Según informes preliminares pasadas las 10 de la noche, el sistema 911 recibió la alerta de una jipeta Tahoe que se deslizó en los pocitos de Pizarrete hasta caer en el río La Neverita de Baní con los neumáticos hacia arriba. Las 4 personas a bordo terminarían ahogadas. Los fallecidos son el conductor Carlos Yamil Lorenzo y Aldo Chamir Roye Frías,
Díaz, ambos de 34 años de edad. Además, el segundo teniente de la Armada, Gabriel Rafael Joa Rondón, de 31, y Gineidy Alcántara Suero, de 23 años, única mujer del grupo. La neverita acumula antecedentes de tragedias en este tramo del río Nizao. La extracción de arena y grava alteró el cauce y dejó hoyos artificiales con profundidades verticales que, según advertencias de la Defensa Civil y denuncias comunitarias, elevan el riesgo para los bañistas. El Consejo Electoral Provisional de Haití, CEP, fijó para el 13 de diciembre de 2026 la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, en el que constituye un nuevo intento por devolver autoridades electas a un país que no celebra comicios nacionales desde hace una década. La jornada incluirá también una consulta para la ratificación popular de cambios propuestos a la Constitución, de acuerdo con el calendario electoral 2026-2027 publicado oficialmente por el organismo. Una eventual segunda vuelta presidencial y legislativa se celebraría el 21 de febrero de 2027, junto con las elecciones de las colectividades territoriales. Los resultados definitivos de la presidencia y el Congreso serían publicados el 7 de marzo, mientras que los correspondientes a las autoridades locales se divulgarían el 12 de marzo. El cronograma establece que la inscripción de electores, iniciada el 20 de julio, permanecerá abierta hasta el 13 de octubre. Los partidos, agrupaciones y alianzas políticas tienen hasta el 14 de agosto para completar su registro, mientras que la inscripción de candidatos se desarrollará entre el 20 de agosto y el 2 de octubre. La campaña de la primera vuelta presidencial y legislativa comenzará el 5 de octubre y concluirá el 12 de diciembre, un día antes de las votaciones. La derechista Keiko Fujimori juró el pasado martes como presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031, acto con el que asume oficialmente el cargo para el que fue elegida en las recientes elecciones, en las que se impuso en la segunda vuelta por una ajustada diferencia de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez. La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori inauguró así su periodo presidencial en una ceremonia en el Pleno del Congreso que significó el retorno del fujimorismo al gobierno de Perú después de que hace casi 26 años su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración. La primera mujer en ser elegida presidenta de Perú y la novena en asumirlo en tan solo 10 años, juró el cargo de presidenta con el compromiso de preservar la soberanía nacional, la libertad y la democracia. Fujimori anunció además que los militares recuperarán el control del orden interno en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal, una de sus principales promesas de mano dura. Asimismo, la nueva presidenta deberá gobernar un país polarizado políticamente y geográficamente, en el que además existe mucha preocupación por la seguridad en todas sus expresiones. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una de las primeras decisiones de su gobierno que comenzará el próximo 7 de agosto, el cierre de al menos 14 embajadas como parte de una reorganización de la red diplomática del país. Durante una locución en sus redes sociales, el mandatario detalló que en esta primera etapa se cerrarán las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica. A esto se suma la suspensión de la apertura de la misión en Palestina y el cierre de cerca de 15 consulados. De la Espriella aseguró que estas decisiones no implican una ruptura general de relaciones diplomáticas con los países afectados. Sin embargo, hizo una excepción clara con Cuba y Nicaragua al afirmar que en su gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías. Además, el presidente electo explicó que los ciudadanos colombianos en los países donde se cerrarán embajadas continuarán recibiendo atención mediante representación concurrente desde otras misiones diplomáticas de la región. Según indicó, el objetivo central de esta reorganización es hacer más eficiente el servicio exterior. Asimismo, el mandatario señaló que se unificarán algunas representaciones diplomáticas que a su juicio duplican funciones. Entre ellas mencionó las embajadas de Colombia en Francia y ante la UNESCO en París, así como las de Italia y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en Roma, de modo que un solo embajador asuma ambas representaciones.
El gobierno de Estados Unidos anunció nuevos aranceles de entre el 10% y el 12.5% a las importaciones procedentes de 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, que en conjunto representan el 99% de las importaciones estadounidenses, bajo el argumento de una aplicación insuficiente de las prohibiciones contra el trabajo forzoso. La medida representa el más reciente esfuerzo de la Casa Blanca por restablecer la visión que Donald Trump defendió en campaña de un arancel de alcance casi global. Los aranceles que entraron en vigor el viernes pasado están dirigidos a socios económicos clave como México, Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Japón e India. Entre los países de América Latina que deberán enfrentar los nuevos aranceles están, además de México, Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Numerosos productos quedarán exentos, entre ellos el petróleo y el gas, los fertilizantes y ciertos alimentos, así como los bienes ya sujetos a los aranceles de seguridad nacional, como automóviles, acero, aluminio y cobre. También estarán excluidos los productos que cumplen con las reglas del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, debido a la alta integración de la cadena de suministro norteamericana. Estados Unidos frenó los ataques previstos contra Irán sin ofrecer ninguna justificación, mientras avanzan las conversaciones mediadas por Omán para evitar el regreso a una guerra total. En reciprocidad, Irán anunció que también se abstendría de atacar objetivos estadounidenses en países del Golfo Pérsico. La República Islámica ha contraatacado en julio a países de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, causando la muerte de al menos 3 uniformados en una base militar en Jordania. El periodo de 60 días establecido para negociar un acuerdo definitivo, según el memorando de entendimiento que firmaron Estados Unidos e Irán a mediados de junio, ya está bien entrado en su segunda mitad. Esta pausa en los ataques revivió la esperanza de una reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán, truncadas por los combates en el estrecho de Hormuz. Pese al alto el fuego firmado en abril y al protocolo de acuerdo de junio para avanzar en una paz duradera, ambos países reanudaron las hostilidades en las últimas 2 semanas debido a las tensiones alrededor del estratégico estrecho de Hormuz, clave para el comercio de hidrocarburos. Finalmente, España enfrenta en 2026 una de las peores temporadas de incendios forestales de su historia, con más de 153.000 hectáreas calcinadas. Los incendios más graves se concentran en el centro y este del país, afectando principalmente a las provincias de Madrid, Ávila, Toledo, Guadalajara y Castellón. Solo en Madrid, Ávila y Toledo se han quemado 77.000 hectáreas con un perímetro de 280 kilómetros. En total, este año ya se han registrado más de 153.000 hectáreas afectadas, lo que multiplica por 6 la superficie quemada en el mismo periodo del año anterior. Los incendios han obligado a evacuar o confinar a más de 121.000 personas y a cortar al menos 33 carreteras en zonas afectadas. Bomberos, soldados y voluntarios suman esfuerzos para frenar el avance de las llamas. Los siniestros de Ávila y Madrid comenzaron a ceder. No obstante, el panorama en otras regiones españolas y francesas se mantiene sin mejoras significativas mientras el clima complica las maniobras. Se prevé que una ola de calor extremo empeore la temporada, que ya es considerada como la peor de la historia moderna en España. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, esta semana Jean Alain y sus abogados pues presentaron un recurso para declarar la extinción del proceso penal que se lleva en su contra porque excedió ya con creces el tiempo que pauta el Código Procesal Penal para la duración de un proceso penal en la República Dominicana. Si el proceso
no ha sido declarado complejo, es de 3 años. Si ha sido declarado complejo, es de 4 años. El de Jean Alain Rodríguez tiene 6 años. Y está claro que ese proceso ha llegado a 6 años por cosas que nada tienen que ver con el imputado. Porque de esos 6 años, el imputado ha llevado 4 con prisión. Primero en un recinto carcelario y luego con prisión domiciliaria. Es decir, ha sido una persona que ha estado a plena disposición del proceso, acudiendo a todas sus audiencias sin haber faltado absolutamente a ninguna. Pero ya sabemos que ese proceso, desde el principio, se articuló para que no fuera reductible al proceso penal, que no tuviera cupo dentro del proceso penal, porque fue un expediente ampuloso de más de 12.000 páginas. Que he dicho que se cogen 12.000 de las 12.300, de las 12.400 que tiene ese expediente. Usted coge 12.000 de esas páginas, la bota en un zafacón y no se ha perdido absolutamente nada. Ese fue un expediente donde el sentimiento de venganza se expresó en perjuicio de la sociedad como en ningún otro caso. Como en ningún otro caso. Para poder justificar ese expediente, se tomaron los edificios que fueron construidos para la penitenciaría de Las Parras y se cerraron por varios años. Unos edificios que ya estaban listos para empezar el traslado de los reclusos. Incluso se habían inaugurado. Ya lo que faltaba era una inversión mínima. Entonces eso se cerró. ¿Por qué se cerró? Porque si se mantenía abierto, entonces se entendía que no se podía alegar las irregularidades que se estaban pues alegando. Y entonces como lo que se quería decir es que hay un expediente de miles de millones de pesos, si la construcción de esos edificios fue de 2.000 millones y tanto, y los edificios no han servido, pues eso se perdió. Bueno, el Estado tuvo que invertir más de 3.000 millones de pesos para recuperar esos edificios y ponerlo de nuevo en condiciones de trasladar a los recursos de la penitenciaría de La Victoria. Algo totalmente absurdo, porque un peritaje habría puesto en evidencia cualquier suerte de irregularidad en esa construcción y una auditoría en los pagos recibidos allí. Y entonces si hay sobrevaluación, si hubo lo que fuere, eso con una expertise de 2 o 3 meses se resolvía. No había por qué causarle ese daño al país cerrando eso por más de 3 años o por 4 años, para que los contribuyentes tuvieran entonces que buscar más de 3.000 millones para complacer los caprichos de un ministerio público que dice que eso tenía que estar cerrado, porque era una manera de agravar la situación en ese expediente. Y entonces está estructurado en base a una persona que incluso está fuera del país, que no sé cómo lo van a usar como testigo, etc. En definitiva, es una de las cosas en términos jurídicos más desastrosas que se hayan articulado como expediente en el país. Y ya excedió el plazo, porque lo que establece el Código Procesal Penal es que el plazo corre indefectiblemente a partir de la primera medida que se haya adoptado
contra una persona. Eso esta semana concitó el apoyo de la Asociación Mundial de Juristas, que apoyó las argumentaciones que está esgrimiendo Jean Alain y sus abogados. Ellos dicen, entre otras cosas, en el preámbulo que dirigen a las magistradas que habrán de conocer de esta situación, lo siguiente: la presente solicitud tiene por objeto demostrar que, en el caso de la especie, no nos encontramos ante una cuestión discrecional, oponible o sujeta a una valoración abstracta del llamado plazo razonable, sino ante una consecuencia jurídica mandatoria conforme a la norma procesal aplicable, la extinción de la acción penal por vencimiento amplio del plazo máximo de duración del proceso. El legislador dominicano previó la duración máxima del proceso penal como una garantía esencial del imputado frente al poder punitivo del Estado, precisamente para impedir que una persona permanezca sometida indefinidamente a una persecución penal bajo incertidumbre permanente, restricciones de derechos, afectaciones familiares, profesionales, económicas, reputacionales y personales. Esa garantía legal no fue concebida como una fórmula decorativa, sino como un límite objetivo al proceso penal y una barrera contra la prolongación excesiva, abusiva e institucionalmente deficiente del juzgamiento. Durante los últimos 12 años, conforme a estadísticas oficiales, el Poder Judicial, los tribunales de primer y segundo grado, han acogido 22.645 solicitudes de extinción de acción penal, mientras han rechazado o declarado inadmisibles 2.769 solicitudes, lo que evidencia una significativa deficiencia en el sistema de justicia por dilaciones atribuibles especialmente al órgano persecutor. En el presente caso, dicho límite ha sido desbordado de manera manifiesta. Desde el inicio de la investigación puesta en conocimiento del imputado, han transcurrido casi 6 años, habiendo llegado el proceso a un juicio de fondo, ya vencido el plazo de duración máxima de los 4 años, sin que el juicio haya iniciado y sin que se pueda atribuir al ciudadano Jean Alain Rodríguez Sánchez una conducta dilatoria real, declarada, motivada y computada al momento de su ocurrencia por el tribunal competente, como exige la normativa. Lo que ha dicho Persecución de la Corrupción es que, bueno, la dilación fue por lo complejo que era esto, pero quien hizo complejo ese caso fue el Ministerio Público. Entonces usted no puede hacer un caso complejo, innecesariamente complejo, para después alegar que las complejidades no aplican porque yo no sé por qué tiene que ser compleja la investigación de una cuestión que se haya producido en una construcción. La construcción es verificable. Si hay engaño, eso es verificable. Si hubo errores, eso es verificable. Cualquier cosa en una construcción es verificable. Entonces, y por experto eso es verificable. Eso no tiene ninguna complejidad que no la pueda poner en evidencia un peritaje con todas las de la ley y asunto resuelto. Pero primaban otras cosas, entonces se articuló este expediente más con carácter mediático, político, como muchos otros, que le va a pasar lamentablemente lo mismo, que han llegado al momento de la extinción sin haberse podido resolver en el fondo de las cosas. Una pausa, retornamos en breve. Señores, ¿en qué consiste el trabajo forzoso? ¿Hay trabajo forzoso en la República Dominicana?
puede asociarse la presencia de mano de obra extranjera ilegal a trabajo forzoso. ¿Por qué Estados Unidos incluye a la República Dominicana en una lista de 60 países a los que le ha colocado aranceles por el denominado trabajo forzoso? Nuestro equipo consultó al distinguido especialista en derecho laboral, Juan Manuel Rosario Grateró. Vamos a ver sus respuestas. Adelante. ¿Qué es el trabajo forzoso y a qué tipo de trabajo forzoso alude la elevación arancelaria dispuesta por Trump para 60 países entre los que está República Dominicana? Bueno, el trabajo forzoso son aquellas labores que se realizan en condiciones inhumanas, aquellas condiciones que indistintamente no se le paga lo que se le debe de pagar con su salario mínimo, pero también que la ejecución del servicio se está realizando sin las condiciones esenciales para garantizar la salud del trabajador. Me explico, un trabajador que esté prestando algún tipo de servicio en alguna minería, que no cuente, por ejemplo, con los instrumentos necesarios para poder garantizar la salud, en este caso del trabajo, y aquellos trabajadores que en vez de trabajar 8 horas diarias y 44 horas semanales, imparten muchas veces de manera semanal más de 80 horas y 85 horas de prestación de servicio a nivel semanal. Verdaderamente, en el aspecto de nuestra legislación laboral, sanciona no solamente a través de lo que son las multas interpuestas por los inspectores de trabajo contra este tipo de práctica que debe ser erradicada en la República Dominicana, sino que por igual también tenemos sanciones a nivel internacional por el no cumplimiento de esto. Nosotros tenemos diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo que de una u otra manera nos obliga y nos instruye a dar reportes e informes de manera consecutiva ante dicho organismo en cuanto a aquellos tipos de empresas y actividades que de una u otra manera están vulnerando los derechos del trabajador. Es importante decir que el trabajo forzoso no solamente es una cuestión de un mal pago o un buen pago o de un pago incompleto, que casi siempre son mal pagos, esa es la realidad del mercado de trabajo, sino que el trabajo forzoso pone en peligro lo más sagrado que tiene un ser humano, que en este caso es la vida del trabajador, por el hecho de no contar con las herramientas suficientes y con el tiempo suficiente para poder agotar un debido trabajo sin necesidad de que el trabajador pueda perder lo más sagrado que es su vida o su estado de salud. Hemos visto a través de los diferentes informes presentados, tanto a través de los organismos internacionales de la OIT, como también por parte del Ministerio de Trabajo en el debido seguimiento que se le ha ido dando, el hecho de que las empresas que realicen este tipo de prácticas generan impacto negativo en la vida del trabajador. ¿Y cuáles son esos impactos negativos que generan en la vida del trabajador? Que de una u otra manera le afecta tanto la salud por el no consumo de manera correcta, por ejemplo, de un agua en el tiempo que debe de tener algún tema de líquido, con el tema también, por ejemplo, en la zafra, al momento de venir la zafra y de no contar con herramientas suficientes que le permitan tener guantes, le permitan tener botas, le generan bacterias que pueden poner en peligro la vida de la salud del trabajador. Y es por eso que las empresas, en cumplimiento con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, tienen que ir constantemente mejorando las condiciones de vida de los trabajadores, porque a medida que no mejoran esas condiciones, entonces van a recibir sanciones y nosotros como país da mucha pena el hecho de que a nivel internacional pueda darse la práctica todavía de existir empresas que de una u otra manera maltratan al trabajador y que no permita que el trabajador pueda ejecutar una labor como debe de ser correspondido. Recordar que el trabajo forzoso es un trabajo que tiene una similitud con ser esclavo. O sea, un trabajador que no tiene condiciones, no remuneración correcta, no tiene instrumento para poder ejecutar un trabajo, pero sobre todo que le daña lo más preciado que puede tener un ser humano, que es la salud. Y eso es algo que a nivel preventivo el Estado, como establece nuestra Constitución, en el artículo número 62, consagrando el derecho al trabajo como un derecho fundamental, una de esas condiciones es que el Estado debe de velar claramente por la salud de los trabajadores y debe de velar por el debido cumplimiento de aquellas instituciones que están llamadas a cabo de poder presentar y de poder emitir informes y multas a aquellas empresas que no cumplen con el lineamiento, como tanto la ley 87-01 de seguridad social a través de los inspectores de la seguridad social, como también nuestra ley 1692 con relación a los inspectores de trabajo. Sanciones que se van y ya pasan no solamente el área administrativa, sino que
pasa ya a lo que denominamos la acción penal laboral, en este caso penal laboral, donde se determina a través de un fiscal del Ministerio Público por incumplimiento de estas normas laborales. ¿Qué efectos puede alcanzar el decreto emitido por el presidente Abinader, en los que se advierte de no adquirir productos y materias primas de países donde haya trabajo forzoso? Sí, eso viene siendo más que todo un lineamiento por parte también del Ministerio de Trabajo para darle mayor supervisión y mayor seguimiento a todo lo que tiene que ver con aquellas entidades o empresas privadas que de una u otra manera no están siguiendo las políticas por parte de nuestra ley 1692, nuestro Código de Trabajo, pero también aquellas resoluciones complementarias y reglamentos, como es en el caso de la seguridad y salud en el trabajo. Muy importante porque lo que determina es el hecho de que ahora el ministerio va a tener mayor impacto en inspectoría para poder hacer levantamiento y sancionar a nivel de multas también a aquellas empresas que de una u otra manera no cumplen con el parámetro establecido en las normas laborales dominicanas. ¿Pudiera usarse el argumento de la gran presencia de mano de obra ilegal extranjera en República Dominicana para asociarla directamente con prácticas de trabajo forzoso? ¿El trabajo forzoso ha tenido alguna presencia en República Dominicana? Bueno, sí, de hecho, nosotros hemos tenido entidades y empresas privadas dominicanas y de nacionales también de otros países, pero radicadas aquí en República Dominicana, que han sido a nivel sancionadas, en este caso por la Embajada Americana, por no cumplir con el parámetro de la seguridad y salud en el trabajo y el reglamento, por supuesto, en esta ley 1692, y los diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo que nosotros estamos adscritos y debemos de cumplir. En el caso, por ejemplo, tenemos diversas situaciones que de una u otra manera siempre están ligados al trabajo inmigrante. ¿Y por qué el trabajo inmigrante? Porque el trabajo inmigrante muchas veces no está de manera ya un contrato laboral formalizado, sino que muchas veces se explotan este tipo de actividades por desconocimiento y también por ignorancia y también por su estatus migratorio, porque indistintamente de eso siempre hay una situación de que el trabajador se ve que puede ser objeto de ser de manera ya sacado del país y sin reconocerle sus derechos, cosa que ya nuestra legislación ha sido un poquito clara con respecto al tema de que no importa el estatus migratorio, usted puede demandar en materia de trabajo. Pero sí, verdaderamente ya hemos tenido ya de manera clara, inclusive por parte de la Embajada Americana, hemos visto diversas empresas, no importa de qué origen capital, pero ya sí radicadas aquí en República Dominicana, que de una u otra manera han sido sancionadas para el hecho de que de que evitar ese tipo de práctica constante de vulnerar los derechos a los trabajadores con respecto al trabajo forzoso. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, con relación a la guerra en el Golfo Pérsico, la situación continúa siendo de incertidumbre. Esta semana, por un momento, se produjo una pausa, se produjeron conversaciones para un entendimiento sobre el manejo del estrecho de Hormuz, que una reunión entre Omán e Irán para esos fines, que los distintos países del Golfo también hablaron de eso. Estados Unidos paralizó los bombardeos y entonces los precios del petróleo se deprimieron. Y creíamos que íbamos de nuevo hacia un nuevo momento. Pero de repente todo volvió hacia atrás. Todo volvió hacia atrás. Y entonces así nos hemos mantenido en este conflicto. La razón, Estados Unidos, que tiene que buscar la manera de ponerle fin a esta guerra, no quiere hacerlo sin una bandera claramente victoriosa. E Irán no ha estado en disposición de ceder esa bandera victoriosa. Es decir, es un tema de orgullo, un tema de orgullo. Más del 73% de los electores en Estados Unidos se están expresando su inconformidad con Donald Trump porque la oferta de Trump fue concentrarse
en los internos, hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Y esto iba a ser sobre la base de buscar un regreso de las empresas que se habían ido a China y a otros lugares, mayor riqueza con el cobro de aranceles para penetrar al mercado de Estados Unidos y una serie de cuestiones que convierten a Estados Unidos en el centro del universo y desde ahí él está concentrado en engrandecer a su país. Incluso prometió en la campaña y ganando incluso como presidente electo que la única guerra que había grande, que era la de Ucrania, y él la iba a resolver. Bueno, la guerra de Ucrania está ahí, nadie ha podido resolverla, está ahí, se agregó esta nueva guerra que parece que iba a ser una guerra corta y va por el mismo camino de la guerra de Nicaragua. ¿Cómo salir de ella? Una negociación, pero en esa negociación no está esa bandera victoriosa. Como todo parece indicar que la negociación en sí representa una derrota para Estados Unidos que no pudo derribar el régimen de los ayatolás, las cosas lamentablemente, señores, se han dificultado y ustedes saben que eso tiene un impacto muy negativo para un país que no produce petróleo como es el nuestro. Buenas noches.